Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que estamos ya muy avanzados, estamos estudiando este tema también muy interesante que se titula El tiempo de la angustia de Jacob. Y hemos visto muchas cosas muy interesantes, el tiempo en el que estamos viviendo. Y también hemos analizado qué va a acontecer y cómo las señales que Dios nos ha dado para saber los tiempos en los que vivimos son muy importantes reconocerlas. Pero también es muy importante que aprendamos el texto que hemos estado repasando. Así que quiero invitarte a que vayamos una vez más a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 30. Y ahí leamos el verso número 7, que nos dice así. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Muy bien. Con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos ante su presencia muy agradecidos porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos, sus buenos ángeles puedan asistirnos y que al estudiar su palabra, su verdad pueda ser grabada en nuestras mentes, de tal forma que también pueda ser llevada a la práctica. Bendiga a cada uno que nos ve también, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado también muy interesante, el cual se titula Enfocando nuestra fe. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se compara el tiempo de angustia de Jacob con el del fin? Muy bien, recuerda, Jacob tuvo una angustia y ahora ese tiempo de la angustia de Jacob se compara con el tiempo de fin. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que esto ocurre? Para eso quiero que me acompañes en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de Jeremías, precisamente nuestro texto que hemos estado aprendiendo, pero en la primera parte. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Muy bien, ¿cuál? Ese tiempo de la angustia de Jacob. No habrá otro igual. Es un tiempo tan terrible, tan difícil, que nada de lo que ha pasado se asemeja a ese día. Pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y ahí vamos a leer el verso 11 hasta el verso 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañaba a los habitantes de la tierra y les mandaba que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La palabra de Dios nos habla de un tiempo en que esto va a ocurrir. Muy bien, si estudiamos las profecías, sabemos que
hay dos bestias. Muy bien. Y estas dos bestias, una corresponde en las profecías, en los símbolos de las profecías, una corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica y al papado. Muy bien. Y ahora los Estados Unidos de Norteamérica harán una imagen del papado en el futuro. Y esto va a ir ocurriendo y se va a ir desarrollando. Y cuando llegue ese momento van a pasar cosas increíbles. Ahora veamos qué es lo que nos describe la pluma inspirada sobre este asunto específicamente. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 199. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará el tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Muy bien, entonces recuerde que ese tiempo va a venir donde se hace la imagen de la bestia, pero va a llegar el tiempo en que Jesús va a terminar su trabajo de mediación. Muy bien, y entonces ya no va a haber más perdón por el pecado. Pero veamos ahora qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche que los libre de los enemigos que los rodean. Entonces recuerde que va a haber un tiempo de angustia, van a estar clamando a Dios como Jacob clamaba a Dios por su vida. Los justos también estarán clamando en aquel momento cuando ocurran las escenas del libro de Apocalipsis capítulo 13. Muy bien. Y la Biblia nos dice en Jeremías que ese tiempo será terrible. No hay otro como ese. Pero veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo por su pecado. Había incitado contra él a Esaú y durante la larga noche de la lucha del patriarca procuró hacerle sentir su culpabilidad para desanimarlo y quebrantar su confianza en Dios. Entonces aquí tenemos una vislumbre de lo que va a acontecer. Esto es, ¿cometemos pecados? Claro que cometemos pecados. ¿Nos arrepentimos? Esto depende de cada uno. Muy bien. Pero si nosotros no confesamos nuestros pecados, la angustia de saber qué va a pasar, Satanás va a hacer que esos pecados cada vez nos vengan a la memoria y nos sintamos que no merecemos que Dios nos perdone. Y de hecho no merecemos que Dios nos perdone. Sin embargo, Jesús murió por nosotros y Él nos perdona de esos pecados. Pero si nosotros no los confesamos, no nos pueden ser perdonados. ¿Nos damos cuenta? Pero así hemos leído que así como incitó a Satanás, a Esaú, hermano de Jacob, para que lo destruyera porque reclamaba la vida de Jacob por causa de los pecados cometidos, ocurrirá también exactamente en el tiempo del fin las mismas cosas. Exactamente las mismas cosas. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Muy bien. Pues vamos entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos qué es lo que nos dice. Mientras Satanás se mofa de nosotros por nuestros pecados, ¿qué debemos recordar? Recuerda que debemos de enfocar nuestra fe. Satanás nos incita al pecado, nosotros decidimos pecar. Esto es, Satanás no nos hace pecar, nosotros decidimos pecar. Él nos incita apenas, Él nos pone la tentación y nosotros decidimos ceder o no ceder a la tentación, cometer el pecado o no cometerlo. Pero mientras Él nos trae al recuerdo y se ríe de nosotros por los pecados que hemos cometido nosotros, ¿qué debemos nosotros estar recordando constantemente? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice y veamos lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 18. Veamos lo que está escrito allí. Entonces venid y razonemos, dice el Eterno. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muy bien. La palabra de Dios nos dice y nos invita a que razonemos con Dios. Y si nuestros pecados son malos, tan malos, rojos como el carmesí, según la palabra de Dios nos dice que van a ser emblanquecidos.
Muy bien, si fueran como la grana, también van a ser como la nieve. Pero Dios quiere que vayamos a Él para que razonemos estas cosas, para que veamos nuestra pecaminosidad y la abandonemos. Debemos recordar esas cosas. Es posible que nos venga a la mente cosas que hemos hecho mal, pecados que hemos cometido. Es posible que se manifieste en nuestras vidas y Satanás nos traiga estas cosas al recuerdo. Sin embargo, nosotros debemos de ir a Dios, recordar este texto. Dios promete que quiere limpiarnos del pecado. No importa cuál sea tu situación. Si vamos a Dios y razonamos con Él, Dios nos limpia. Pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios, el cual está en el libro de Isaías, capítulo 26. Y ahí vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Mira cómo dice: Tú guardarás en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Confiad en el Eterno perpetuamente, porque el Eterno Todopoderoso es la roca de los siglos. Muy bien. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿confiamos en Dios? Si confiamos en Dios, Dios nos va a guardar en completa paz. Si confiamos en Dios, entonces vamos a ir con Dios y razonaremos con Dios. Y entonces cuando razonamos con Dios, Dios nos va a mostrar el mal y vamos a abandonar el mal. Y entonces Dios nos va a traer paz a nuestra vida. No importa cuántos obstáculos ponga Satanás, no importa cuánto nos haga recordar el mal que hemos cometido, tendremos paz porque hemos abandonado el pecado, porque lo hemos confesado con Dios y porque Dios nos ha otorgado el perdón. No hay una cosa que te pueda tener más tranquilo que saber que Dios te ha perdonado y te acepta. ¿Te das cuenta? Pero veamos lo que nos dice el Espíritu Profecía sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en Patriarcas y Profetas, páginas 199 y página 200. Cuando en su angustia Jacob se asió del ángel y le suplicó con lágrimas, el mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob no se dejó desviar. ¿Qué es lo que Jacob necesitaba? La seguridad del perdón. Cuando él se dio cuenta que el ser con el que estaba peleando no era un ser humano, era un ser celestial, él se asió de él y le pidió que lo bendijera. No tenía otra cosa en mente, no quería más nada en este mundo, quería la bendición. Tenemos que enfocar nuestra fe. Ahora veamos qué más nos sigue diciendo este siguiente párrafo. Había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento del pecado y pidió liberación. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación, pero se aferró al ángel y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos hasta que prevaleció. Amigo que me ves, hermano que me escuchas, tal vez me escuchas por primera vez, pero no importa la situación que hayamos vivido. Puede ser que lo que hayamos cometido, el acto malo, el pecado que hayamos cometido, el errar en nuestra vida sea tan grande, sea tan difícil, sea tan vergonzoso, sea tan vil, pero Dios es misericordioso. Si vamos a Él, si nos acercamos a Dios, Dios promete perdonarnos. No importa qué tan difícil sea tu situación, no importa qué tan bajo hayamos caído, Dios está allí para levantarnos. Dios es misericordioso y me quiere perdonar a mí y te quiere perdonar a ti. ¿Te das cuenta? Ese mismo suceso que pasó con Jacob pasa con nosotros, pero a veces lo perdemos de vista y a veces nos preocupamos más por el acto, nos sentimos tan indignos que abandonamos las cosas cuando no debiera ser así. Pero veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Satanás siempre va a estar allí para acusar a los hermanos, a ti y a mí.
por las faltas que hemos cometido. Pero Dios nos va a probar. Y nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él. Tendremos paz cuando depositamos nuestra confianza en Él. Pero recuerda que tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que ser honestos con Dios. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero Satanás va a estar allí insistiendo, mostrando nuestra indignidad. Ahora la pregunta es, ¿tiene razón de mostrar nuestra indignidad? Claro que tiene razón. Pero tenemos a Jesús, nuestro intercesor, nuestra seguridad de salvación y nuestra seguridad de perdón. Ahora veamos qué más nos explica la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas, y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver nuestra vida en el pasado, vemos nuestro mal, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras promesas rotas, nuestras caídas. Y Satanás nos va a mostrar todas esas cosas y sentiremos cada vez más indignidad. Pero también recordaremos que Dios ha prometido que al que Él acude, no le echa fuera. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos en falta, pero Dios proveyó un camino para salvarnos. Y ese camino, esa forma, es a través de Cristo Jesús. Satanás siempre estará allí para hacernos de adversarios, para siempre acusarnos por el mal que hayamos cometido. Pero Dios siempre estará allí para levantarnos, para perdonarnos, para fortalecernos. Que sea nuestra experiencia esa que acabamos de describir. Por hoy nuestra lección ha concluido, nuestro estudio ha concluido ahora, pero vamos a continuar. Así que ahora quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos agradecidos porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir también que podamos entender estas cosas. Sabemos que Satanás siempre estará tentándonos, siempre estará recordándonos las cosas que no hemos hecho bien. Pero queremos pedir que su buen espíritu también pueda fortalecernos para que confiemos en las promesas que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Guárdenos en esta hora, bendíganos, bendiga a cada uno que nos ha escuchado y nos ha visto, y no permita que nada nos aparte del amor de Dios. Ayúdenos también para confiar plenamente, y aún en la circunstancia más difícil de nuestra vida, aún en la hora más oscura y en el problema más grande que tengamos, que siempre podamos estar confiados en que Jesús es la fuente de nuestra salvación. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.